cierto. A ver si pongo esto. Ahí está. Este es lo que acabamos de cantar es nuestro deseo en esta semana, que para todos los que estamos aquí podamos decir que la Biblia, la palabra de Dios, para nosotros es perfecta, que convierte nuestra alma, que es fiel, que nos hace sabios, que la queremos más que el oro, que es más dulce para nosotros que la miel, que la palabra de Dios es recta, que nos alegra el corazón, que es pura, que nos alumbra los ojos, que es limpia, que permanece para siempre y que es verdad y que es todo justo y toda justa la palabra de Dios. Y lo que acabamos de cantar no son las letras de un hombre, sino que viene de la misma Biblia, del Salmo 19 es lo que acabamos de cantar. No es algo que un hombre ha escrito, sino algo que Dios mismo ha escrito por el Espíritu Santo, inspirando al rey David. Vamos a empezar, como siempre queremos empezar con oración, y luego iremos a la segunda sesión, y ya iremos más a lo que vamos a hablar de volviendo a los principios, estudiando la vida de los primeros cristianos, la vida de los cristianos que encontramos en el libro de Hechos. Pero antes que nada vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros, que su presencia esté aquí con nosotros esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por un día más de vida, gracias por el aliento, gracias por tu creación, gracias Señor por una noche de sueño, pero más que nada te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el día en que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por su gracia y por el amor que Él nos tuvo. Gracias Señor por aquel día en nuestra experiencia, en nuestra vida, que conocimos a Cristo. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio la vida, estábamos perdidos y Él nos encontró como esa oveja que el pastor encontró. Estábamos ciegos y Él nos dio la vista. Y te damos todas las gracias y toda la gloria a ti, porque sabemos que la salvación no es del hombre, sino que la salvación es de Jehová, es del Señor, es de Dios mismo. Por eso te damos toda la gloria a ti, oh Dios del universo. Pedimos, Señor, que ahora nos ayudes a poder entender, que abras nuestros corazones a la palabra de Dios, a tu palabra, que nos ayudes a poder estar concentrados, que las cosas de las cosas exteriores y las cosas que están en nuestra mente, quizás de lo que vamos a hacer la semana que viene o de las cosas de este mundo, que tú calles todas esas cosas para que el Espíritu Santo pueda hablarnos directamente al corazón y que podamos ser enseñados por tu palabra. Señor, otra vez te pido que hoy lo que se vea sea la cruz de Cristo. Señor, hazme suficientemente pequeño para poder esconderme detrás de la cruz y que todo el mundo vea a Cristo y a este crucificado. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Y pido que abras nuestros corazones para entender más de tu palabra. Señor, pido si hay alguno aquí que no te conoce, alguno que no ha experimentado este nuevo nacimiento aún, que hoy mismo pueda ser un día de salvación. Que no espere a mañana, que no espere al final del campamento, que no espere para dentro de unos años, sino que hoy mismo pueda ser el día de salvación, porque no tenemos asegurado el mañana. Gracias, oh Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A ver si puedo hacer esto funcionar. A ver. Espero que lo podáis ver. Y si alguno no lo ve, vale. Este es nuestro título que estábamos diciendo el día de ayer. A lo mejor si podemos apagar este, por favor, porque si no voy a estar luchando con la Biblia, que las páginas se van... Creo que estaban en otro lado, creo. No, ese ventilador. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. El título, como decíamos ayer, el título de lo que queremos enseñar esta semana es Volviendo a los principios. Muchas veces vemos muchas cosas que se llaman cristianismo, pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué es el cristianismo de la Biblia? ¿Qué es el cristianismo bíblico? Entonces queremos volver a los principios, volver a la palabra y ver qué es lo que se llama como cristianismo, cuáles son las bases, y por eso queremos estudiar la vida de los primeros cristianos. Estábamos pensando en cómo hacer las sesiones
Y entonces este pasaje que hemos leído en el libro de Hechos nos va a ayudar a poder ver las diferentes características, diferentes cosas muy importantes que deben estar y que estuvieron en la vida de los primeros cristianos. Hablábamos ayer de un cristianismo sencillo como el que vemos en la Biblia, a un cristianismo que a veces vemos aquí con muchas cosas extras, con muchos gadgets o muchas añadidurías que no son básicas a lo que la palabra de Dios nos dice. Un cristianismo sencillo como el de la Biblia a un cristianismo sofisticado que a veces vemos en nuestra sociedad. Ayer vimos sobre estas características generales que hablaban de cómo eran los cristianos, eran basados en la palabra, el poder del Espíritu que ellos recibieron, la persona de la que testificaban que era Jesucristo, solo Jesucristo, la preparación que ellos habían tenido de 3 años y medio con el Señor Jesucristo y el progreso que experimentaban de ser solamente 12 o 120 a ser muchísimos y de estar solo en Jerusalén a ir a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, que era Roma y era incluso España, que mucha gente dice que el apóstol Pablo llegó hasta España. Pero querríamos ver hoy, y vamos a hacer un bosquejo general de las sesiones que vamos a hacer. Ayer fue la sesión primera, la introducción, pero hoy vamos a hacer la segunda sesión. Y las sesiones van a ser la predicación volviendo a la predicación bíblica, volviendo a la doctrina bíblica, volviendo a la comunión bíblica, volviendo a la oración bíblica, volviendo al evangelismo bíblico y a la actitud bíblica. Y lo que vemos aquí es lo que fue el proceso de los primeros cristianos. En el libro de Hechos, el capítulo 2, como hemos estado leyendo antes, vemos todas estas cosas. Vemos lo primero, que Pedro se levanta y predica la palabra. Y estos hombres que habían allí en Jerusalén escuchan la palabra predicada. Entonces lo primero que queremos ver es volviendo a la predicación bíblica. Lo segundo que queremos ver es como en el versículo 42 dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Así que lo segundo que queremos ver es cómo estos cristianos que recibieron la palabra la creyeron. Y no solamente la creyeron, sino que la aprendieron, la estudiaron. Fueron hechos discípulos. Porque cada uno que conoce a Cristo es hecho un discípulo y quiere aprender la enseñanza, que doctrina significa solamente enseñanza, la enseñanza de Cristo. Y entonces al aprender esa enseñanza, esa doctrina, eso los unía, era Cristo el que los unía, pero vemos cómo al comenzar a tener una relación personal con Dios, también así llegaban a tener una relación cercana entre todos los creyentes. Y por eso vemos en el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y eso lo veremos cuando veamos en la sesión 4, que creo que será mañana, sobre la comunión que tenían, el compañerismo que tenían los cristianos, esa unión que tenían como cristianos. Y la siguiente cosa que se nombra ahí en el versículo 42 es que perseveraban doctrina, comunión, partimiento del pan y luego dice en las oraciones. Y eso es una característica vital y importantísima del libro de Hechos. Vemos a la iglesia una y otra vez orando y orando y orando, no solamente individualmente, sino públicamente. No solamente como una persona individual orando con el Señor, sino como un grupo, como un pueblo, como un cuerpo, unidos orando al Señor. Así que dedicaremos 2 sesiones, creo que será el jueves, si no me equivoco, a la oración privada y la oración pública que vemos aquí en el libro de Hechos, y cuán importante es la oración en la vida de los cristianos. Si hay una cosa que yo diría en mi experiencia y en lo que he leído y en lo que he visto, que falta en la iglesia de hoy, en la iglesia cristiana verdadera de hoy, es oración. Es oración verdadera al Dios del cielo. Pero conforme vamos viendo en el libro de Hechos y en este texto que hemos leído, vemos que esta oración que ellos hacían les hacía tener un deseo, no de quedarse en las 4 paredes de la iglesia y quedarse ahí, sino salir afuera y evangelizar y hablarle a otros de Cristo, de ese Cristo con el que tenían esa relación tan cercana. Entonces veremos también, volviendo al evangelismo bíblico, y estaremos estudiando el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Hechos de ese evangelismo bíblico. Y al final, será el sábado, un estudio más general, hablaremos sobre volviendo a la actitud bíblica, porque vemos aquí en este texto que hemos leído algunas características que se hablan de esa actitud que tenían los cristianos. Esa actitud que no era la actitud que tenía el mundo,
sino que era una actitud bíblica, una actitud que salía de esas oraciones, de esa relación que tenían con el Señor. Su actitud con Dios, su actitud con los demás, su actitud frente a los problemas, toda esa actitud bíblica que ellos tenían. Pero en esta mañana nos gustaría estudiar sobre volviendo a la predicación bíblica. Volviendo a la predicación bíblica. Esa es la segunda sesión que querríamos hacer. Y quizás tú preguntas ahora, ¿por qué vamos a hablar sobre la predicación bíblica? Ninguno de los... Quizás estás pensando tú, yo nunca pienso predicar, así que ¿por qué vamos a hablar sobre la predicación? ¿Por qué vamos a hablar de eso? Pero la palabra de Dios nos dice que la fe que justifica, la fe que nos salva, dice la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 17. También luego en 1 Corintios 10, 21 nos dice que al Señor, a nuestro Dios, le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y lo llama así. A Dios ha querido que los creyentes se salven, que las personas se salven no por ver una imagen, no por tener un sueño, no por ver una película, sino Dios ha querido que las personas se salven por la predicación. Y es por eso de que la predicación debe ser el centro de cada iglesia, de cada culto de adoración. El centro de cada culto de adoración no es la música. Ahora hay muchas iglesias que lo importante es la música y ponen ahí el escenario y luego ponen el púlpito a un lado que no se vea porque lo importante es la música. Pero lo que vemos en el libro de Hechos es que lo importante era la predicación de la palabra, era el centro. Y vamos a ver que en los primeros 4 capítulos de Hechos vemos 4 predicaciones del apóstol Pedro. En cada capítulo una predicación del apóstol Pedro. Por eso la predicación debe ser el centro de nuestro culto de adoración. Hay otras iglesias que hacen pues la Santa Cena, o como lo llaman ellos, lo hacen el centro, pero el centro debe ser la predicación. Pero otra vez quizás te preguntas, pero yo no veo por qué tengo yo que aprender sobre qué es la predicación. Pero primeramente la predicación no es algo pasivo, que solo una persona habla y todos están pasivos sin hacer nada. No, en la predicación el oyente no debe estar pasivo. Veíamos ayer de una iglesia en Hechos, la iglesia de Berea, que cuando ellos escuchaban al apóstol Pablo, ellos no se quedaban pasivos diciendo, todo lo que diga este hombre me lo creo. No, ellos iban a la palabra y escudriñaban a ver si esto era verdad. No se lo iban a creer porque un hombre lo dijera, aunque fuera el apóstol Pablo. Ellos querían ver que según la palabra eso era así. Y así debe ser el oyente cada vez que escuchamos a alguien hablando la palabra, debemos escudriñar. Y no solamente escudriñar, sino examinar nuestro corazón. Y no solamente examinar nuestro corazón, sino entender lo que esa persona quiere decir a través de la palabra. También es importante estudiar qué es la predicación bíblica, porque los mismos principios que se aplican en la predicación bíblica se aplican también al evangelismo, al hablar a otros de Cristo. También, al fin y al cabo, si tú estás contento con escuchar una predicación que no es bíblica, una predicación que es solamente una charla social que te acaricia los oídos, algo que es lo que tú quieres escuchar, pero no exactamente lo que tú necesitas escuchar, si estás contento con eso, es lo que buscarás y es lo que querrás escuchar. Estarás contento con una predicación que te haga sentir bien solamente, que te diga lo que tú quieres y no lo que tú necesitas. Y eso es lo que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo que llegaría un momento en que la gente, y dijo estas palabras, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Suena muchas palabras, pero lo que quiere decir es, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, llegará un momento en que la gente no querrá escuchar lo que diga la Biblia, sino querrá escuchar cosas que le gusten, cosas que le hagan sentir bien solamente. Pero la Biblia muchas veces habla de nuestro pecado, habla de que somos pecadores, de que necesitamos arrepentimiento, de que necesitamos venir a Dios en una actitud de arrepentimiento y creer en Cristo. Y eso a veces no nos gusta, pero es lo que nos da la salvación, es lo que nos trae más cerca de Cristo. El Evangelio
Para algunos es locura, para otros es una estupidez, pero para el que ve a Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Queremos hablar sobre la predicación, pero quizás tú estás aquí y no conoces a Cristo. No tienes esa relación estrecha, esa relación con Dios. Y nuestro objetivo y nuestra oración es que tú puedas ver a Cristo como tu Salvador. Y quizá muchas de las cosas que se dicen no te gustan. Y es normal porque la carne y porque nuestro pecado hace que cuando escuchamos algo de la Biblia digan, no, yo no quiero eso. Pero es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos para poder tener vida, para poder tener satisfacción en Cristo. Es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo, que es el único que nos puede dar la salvación. Entonces, para entender esto de por qué necesitamos escuchar sobre la predicación, es porque con aquello de que si no conoces bien qué es la predicación bíblica, muchas veces escucharás algo y no sabrás discernir si es lo que dice la Biblia o no es lo que dice la Biblia. Como sabéis, mi esposa y yo estamos en Irlanda del Norte. Nos casamos en el año 2014 y fuimos a Irlanda del Norte, y hace 2 años yo pude empezar el seminario allí, así que como sabéis soy solamente un estudiante, no soy pastor ni nada así, así que soy solamente un estudiante de la Biblia, como estoy seguro que muchos de vosotros lo sois también. Pero al estar allí en Irlanda del Norte, hay una cosa que a mí me gusta mucho y es el jamón serrano, y estoy seguro que a muchos de vosotros os gusta también. Y cuando yo estaba aquí en España, a mí me gustaba mucho, y cuando comes más y más ya vas apreciando qué es jamón serrano del bueno y cuál es jamón serrano del que compras por 2 euros en el Mercadona, del que no es tan bueno, y cuando pruebas del bueno dices, este es del bueno, este es del que me gusta. Pero cuando pasas mucho tiempo sin comerlo, cuando ya no lo conoces, a mí mi madre a veces me envía jamón serrano de Irlanda y aunque sea del más barato, me sabe a gloria. Me sabe a gloria porque como no estoy comiendo nada, me sabe como si fuera lo mejor. Y estaba pensando, y lo mismo nos pasa a veces, si no estamos conociendo bien lo que es la predicación bíblica, si no estamos yendo a la palabra, a ver lo que dice la palabra. A veces escuchamos algo y decimos, ¡wow! ¡Qué bien está eso! ¡Qué bien está eso! Pero no nos estamos basando en la palabra, no estamos conociendo lo que Dios quiere, entonces cualquier cosa que se diga nos parece bien. Es como a mí me pasa con el jamón serrano. Cualquier jamón que mi madre me envíe está bien, porque llevo muchísimo tiempo sin comerlo. Así que nos gustaría hoy estudiar qué es la predicación bíblica, volviendo a la predicación bíblica. Si podéis ir al libro de Hechos, si tenéis una Biblia ahí y podéis ir al libro de Hechos, me gustaría que, no voy a leer ahora mismo, voy a leer después una de las predicaciones que el apóstol Pedro hace, pero en el capítulo 1 hay una predicación, la primera predicación del apóstol Pedro. Pedro es el hombre elegido para predicar en estas 4 ocasiones. No es que Pedro sea superior a ningún hombre, no es que Pedro fuera elegido para ser el líder o el papa de ninguna iglesia, sino que solamente el Señor lo utilizó para predicar en ese momento. Un hombre, como otros hombres, sí, elegido por el Señor para predicar, pero era un hombre y al ser un hombre era pecador. En el capítulo 1 del libro de Hechos vemos su primera predicación. Y es en un momento muy normal, en cierta manera. Es una reunión de la iglesia. Se han reunido 120. El momento es una sesión de iglesia, una reunión de toda la iglesia. La audiencia, hay solamente 120 discípulos y el lugar es el aposento alto. El aposento alto donde Cristo comió la última cena con sus discípulos. Lo más seguro es que fuera allí y lo más seguro es que a lo mejor esto era en una habitación cercana al templo. Pero esa es la primera predicación que hace Pedro. Después, en el capítulo 2, vemos la segunda predicación. El momento es el día de Pentecostés, una fiesta judía. Y acaban de pasar muchas señales que han habido. En la audiencia, en el capítulo 2, son miles de judíos. Miles de judíos. Y el lugar, lo más seguro, el patio del templo. Después vamos al capítulo 3. Y lo que pasa en el capítulo 3 es que Pedro y Juan van al templo y una persona que estaba coja desde nacimiento
les dice, ¿me podéis ayudar? Y Pedro y Juan, no por su poder, sino por el poder de Dios, sanan a este cojo. Y este cojo salta y comienza a saltar y comienza a alabar a Dios. ¿Y qué hace todo el pueblo? Se junta todo el pueblo diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Este cojo de nacimiento que lo hemos visto los últimos 40 años, ahora está saltando y está alabando a Dios. ¿Qué pasa aquí? Entonces todo el pueblo atónito se reúne. Y el lugar era allí en el templo, en el pórtico de Salomón. Y Pedro predica la palabra. Otra vez predica la palabra. Y luego en el capítulo 4, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas para Pedro y Juan y para los apóstoles, porque los sacerdotes, el concilio de los sacerdotes y de los gobernantes de Jerusalén no están contentos con esto. Y los cogen, los meten a la cárcel por una noche y al día siguiente les interrogan, les examinan y Pedro tiene otra oportunidad tremenda. ¿Y qué hace? Predicar la palabra otra vez. Predicar la palabra. Justo después de salir de la cárcel, en el momento, su audiencia es los gobernantes y los ancianos y los escribas y los sacerdotes, y el lugar es otra vez en el templo o en el concilio. Pero me gustaría leer a mí ahora la segunda predicación de Pedro que vemos en estos 4 capítulos. Para mí creo que es la clave de estos capítulos y quizás del libro de Hechos. Porque es la primera vez que Pedro está con esta audiencia de Jerusalén y que predica a Cristo. Me gustaría leerla. Es Hechos 2, del 14 al 40. Sé que es un poco largo, pero si podéis estar atentos a lo que la palabra de Dios dice, porque otra vez, esto no es las palabras de un hombre, esto es lo que el Dios del cielo, el Dios verdadero, nos ha dado a nosotros para que aprendamos y para que conozcamos a su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado para salvarnos de nuestros pecados, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Así que, Hechos 2 y el versículo 14. El versículo 14. Acaba de pasar un montón de cosas raras, o un montón de señales, justo antes del versículo 14, y entonces el pueblo viene y el pueblo está atónito. ¿Qué está pasando aquí? Y en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, dice la palabra de Dios: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues,
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón o en base al perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así acabó: sed salvos de esta perversa generación. Lo que acababa de pasar aquí era el día de Pentecostés. Era una fiesta judía donde los judíos se reunían, y lo más seguro es que lo que celebraban era el que Dios diera la ley en el monte Sinaí unos 2000 años o 1500 años antes, que Dios diera la ley. Estaban quizá celebrando eso. Pero lo que pasó esta vez era algo que nadie esperaba, en cierta manera, era algo irrepetible. Dice el versículo 2 que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Viento y fuego es lo que pasó aquí, y nos recuerda en cierta manera a lo que pasó en el monte Sinaí también, cómo vino la presencia de Dios al monte Sinaí y había terremotos, había fuego, había viento, se escuchaba este estruendo. Pues algo parecido estaba pasando aquí en Pentecostés, cuando justo estaban celebrando cómo Dios había dado la ley en el monte Sinaí. Así que cuando pasó todo esto, era que el Espíritu de Dios estaba viniendo y les estaba dando el poder para predicar la palabra. Los discípulos, como vimos ayer, habían estado 3 años y medio con el Señor Jesucristo, y cuando salieron a hablar al pueblo, ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Dios había hecho tantas cosas por ellos que no podían dejar de hablar. Lo creían de todo corazón. Ellos creían que Cristo, quien era Dios, había venido en la carne, que Dios mismo había sido manifestado en la carne en Cristo. Cristo no era un hombre solamente, era Dios mismo, Dios y hombre, y que ese Dios y hombre había venido a este mundo y que había vivido una vida perfecta, una vida en la que no pecó ni una vez, no había en él pecado, él no hizo pecado. Pero no solamente eso, sino que fue al Calvario, fue a la cruz, y que había dado su vida por los pecados, y que había muerto en la cruz. Y que no solo eso, pero al tercer día había resucitado. Así que ellos estaban entusiasmados con esto y querían ser testigos de la resurrección de Cristo, de toda la vida de Cristo, pero de la resurrección de Cristo. Y no tenían ninguna duda de esto, lo querían de todo corazón. Quizá alguno de vosotros habéis escuchado de un filósofo que se llamaba David Hume. ¿Alguien ha escuchado de Hume? H-U-M-E, ¿alguna vez? Bueno, pues era un filósofo. Era un filósofo escocés, un filósofo que no creía la Biblia, un filósofo que no creía que Jesucristo era Dios, un filósofo que no quería saber de las cosas que enseñaba la Biblia. Pero un día, un hombre lo vio por la mañana a este filósofo y le dijo: ¿tú no eres David Hume? Y él dijo: sí, soy David Hume. Y le contestó: pues ¿dónde estás yendo tan pronto? Y el hombre David Hume, dijo: voy a escuchar al predicador y evangelista George Whitefield, que era un predicador y evangelista de Inglaterra, estamos hablando del siglo XVIII o algo así. Dijo: voy a escuchar a este predicador y evangelista George Whitefield. Y el hombre, con sorpresa, dice: ¿tú? Pero si tú no crees ni una palabra de lo que este hombre dice. Y David Hume dijo: eso es verdad, yo no lo creo, pero él sí que lo cree. Él sí que lo cree. Y muchas veces cuando hablamos a otros, muchas veces incluso hay predicadores que suben y están hablando algo, y quizá lo hablan con su lengua, pero no lo creen en su corazón. Muchas veces nosotros incluso estamos hablando a otros, y hay incluso incredulidad en nuestro corazón. No que no creamos en Cristo, no que no creamos, pero quizá no creemos que Cristo tiene el poder
para salvar a la alma. Quizá no creemos que el Espíritu Santo puede tener el poder o que tiene el poder para hacer todas esas cosas, porque si lo piensas, el mismo Espíritu Santo que obró aquí en Pentecostés, que 3.000 personas se salvaron, el mismo Espíritu Santo que obró después y 5.000 personas se salvaron, es el mismo Espíritu Santo que está hoy en nuestros corazones. No tiene el mismo poder, por supuesto que tiene el mismo poder. ¿Qué es lo que está fallando? Quizás seamos nosotros. Quizás seamos nosotros los cristianos que no estamos alabando a Dios y sirviéndole como debemos. Así que nos gustaría ver las características de la predicación bíblica. Las características de la predicación bíblica. Yo voy a ver si esto quiere funcionar, para que vosotros también podáis ver un poco lo que... A lo mejor nos vamos a quedar sin más, no sé, veremos. Yo y la tecnología, como veis, no somos muy amigos. Sé lo básico, pero ya está. Bueno, a ver si eso quiere ir y si no, pues seguimos. Primera característica que queremos ver es que es una predicación que alaba a Dios. Una predicación que alaba a Dios. Pero a ver si lo tenemos por ahí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Tiene una luz roja. Ahora. La luz roja significa apagado. A ver si quiere ir ahora. La primera característica que queremos ver es que la predicación bíblica es una predicación que alaba a Dios. Alaba a Dios. No es alabar a un hombre, no es ver lo grande que un hombre es, ni lo grande que el que habla es, sino es una predicación que alaba a Dios. A ver si quieres ir un poco esto. Ahí está, lo tenemos. Bien, gracias Señor. Una predicación que alaba a Dios. Había un predicador en Londres hace unos años, hace unas décadas, se llamaba Martin Lloyd Jones. Y él dijo, el objetivo supremo de la evangelización y la predicación es el de glorificar a Dios, no el de salvar almas. Y quizá nos choca esa afirmación, pero nuestro objetivo mayor en toda nuestra vida debe ser siempre alabar a Dios. Hay gente que solo piensa que mi único objetivo es ganar almas, y a veces, teniendo ese único objetivo, que es un objetivo muy bueno, pero hacen todo lo posible, incluso cosas antibíblicas para traer a las almas. Pero nuestro objetivo primero debe ser el de glorificar a Dios. Y entonces, al glorificar a Dios, por supuesto que querremos ganar almas para Cristo. Pero como supremo objetivo es el glorificar a Dios. Cuando algo se convierte en tu mayor objetivo, todo lo que haces va encaminado a lograr ese objetivo. Si el objetivo supremo es el glorificar a Dios, haremos lo que esté en nuestra mano para lograr ese objetivo. Así que lo que hizo Pedro en esta predicación es quitar los ojos de la gente, de las personas, y poner los ojos de la gente en Dios y alabar a Dios. Los ojos del pueblo estaban mirando a estos hombres que habían salido, y como el Espíritu Santo había descendido, estos hombres estaban hablando en distintos idiomas, que eran hombres que no habían sabido esos idiomas, y de repente vino el Espíritu Santo y de una manera milagrosa comenzaron a hablar en distintos idiomas. Y al ser la fiesta de Pentecostés, en Jerusalén había gente de muchos países, y de repente alguien, a lo mejor de Grecia viene, o alguien de África viene, y se encuentra a un Galileo que no sabía nada de lengua ni nada, hablándole en su mismo idioma. ¿Y qué milagro había hecho Dios? Y algunos comenzaron a reírse de esto y dijeron, estos a lo mejor están borrachos, o ¿qué les pasa a estos? Pero rápidamente Pedro quitó los ojos de la gente de las personas. No hay que mirar a las personas, no estáis, mirar al Dios poderoso, que es el que ha hecho todo esto. Y el primer deseo de Pablo era alabar a Dios. Y en la predicación bíblica siempre lo primero es querer alabar a Dios. En el capítulo 3 pasa una ocasión muy parecida. Como hemos dicho, Pedro y Juan van al templo, y este cojo que estaba en el templo y era cojo por más de 40 años, es sanado. Y todo el mundo viene y miran a Pedro y Juan como, ¡guau! Los héroes que han sanado a este hombre. Y Pedro dice, no os equivoquéis, nosotros no somos nadie. No queremos tener la gloria para nosotros, no queremos alabanza para nosotros, queremos
alabar a Dios. Y en la predicación lo primero que hacía era alabar al Dios del cielo. Pedro rápidamente les dice que no han sido ellos, sino el Dios de Abraham el que los ha sanado, como vemos ahí en el versículo capítulo 3 y el versículo 13, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que esta predicación alaba al Dios que los ha salvado, porque sabemos que la salvación, si tú quieres conocer a Cristo, no es algo que tú puedas hacer por tus propios méritos o por tus propias obras. El capítulo 2 del libro de Jonás, el versículo 9, dice que la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor, no es algo que tú te puedas ganar por tus propios méritos, por tus propias obras, por tu buena actitud, por tu dinero, por tus propiedades. Tú haces las cosas y el Señor te va a recompensar. No, la salvación es de Jehová. Él lo hace todo. Él lo hace todo. Él lo hace todo para tu salvación. Y Cristo lo hizo todo en la cruz. No pienses que Él hace el 99% y tú haces el 1%. Y así, no. Él lo hace todo, el 100% de tu salvación. Y por eso la predicación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Alabar a Dios, alabar a Dios. Mi suegro me contó una historia una vez, una historia un poco triste que le ocurrió a él cuando estaba en una iglesia en Barcelona. Fue a esta iglesia y era en las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Y esta iglesia juntó a una orquesta muy grande y en las Olimpiadas del 92, que estaba todo el mundo en Barcelona, juntaron a una orquesta y esta iglesia hizo esta orquesta y vino muchísima gente a escuchar esta orquesta y a ver lo que iban a hacer. Y cuando acabó la orquesta de tocar estos números, subió alguien a hablar. Y esa persona que subió a hablar comenzó a decir: queremos dar gracias a toda esta orquesta que ha venido. Y queremos dar gracias a esta otra persona que ha dado esto, y queremos dar gracias a esta persona que ha hecho este sacrificio por esto, y queremos dar gracias acá, y empezaron a dar gracias y a dar honores y a dar medallas a las personas y no hablaron de Cristo. Y cuando acabó esa función, mi suegro fue a hablar con los que dirigían, y los que dirigían fueron a mi suegro y le dijeron: ¿has visto qué culto más bueno con tanta gente que ha venido a escuchar? Y mi suegro dijo: pero no se ha predicado el Evangelio. Se ha alabado a las personas, se ha dado las gracias a las personas, pero ¿dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Cristo? Y eso es lo que muchas veces pasa. Y la primera cosa importantísima en la predicación es que se alabe a Dios. Que se alabe a Dios. Y a ver, otra vez un aire. Ahí. Ahora tenemos un problema, pero bueno, la segunda característica es una predicación basada en las Escrituras. Eso es lo que dice aquí. Basada en la Escritura. Lo primero es una predicación que alaba a Dios, lo segundo es una predicación basada en la Escritura. Y eso lo vemos en estos 4 capítulos. Vemos que Pedro habla, y ¿qué es lo que habla? ¿Lo que él piensa? No. Lo que él habla es ir a las Escrituras. Él iba al Antiguo Testamento, que eran las Escrituras que tenían. Hemos visto ahí, en el capítulo 2 del libro de Hechos, el versículo 17, dice, bueno, 16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en esa predicación, en una predicación nada más, él habla 3 textos del Antiguo Testamento. Hoy, en el día de hoy, mucha gente sube a predicar y empieza con un artículo que ha leído en el periódico, o empieza con alguna historia que le ha pasado en la semana, que quizás son relevantes, pero si se basa su predicación en un artículo o se basa su predicación en una historia, eso no es como la Biblia habla de que la predicación debe ser. La predicación bíblica se basa en la Biblia, en las Escrituras, no en otra cosa. Por eso, la mayoría de veces cuando alguien empieza a predicar, ¿qué hace? Vamos a leer las Escrituras, vamos a leer la Biblia, porque eso es la base de la predicación. Y debemos saber, por eso estamos repitiendo, debemos saber qué es la predicación bíblica, aunque no vayamos a subirnos a un púlpito, porque la predicación bíblica debe estar basada en la Biblia. Si me acompañáis, por favor, al libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Ayer hablamos un poquito solamente y nombramos a un personaje que se llamaba Esdras. Y en el libro de Esdras y Nehemías se habla de por supuesto, Esdras, y también de Nehemías, por supuesto. Y en el libro de Nehemías, capítulo 8,
aparece Esdras. Esdras era un sacerdote antes de que viniera Cristo, unos 400 años antes de que viniera Cristo, era un escriba, perdón. Y en el capítulo 8 y versículo 1, bueno, antes del versículo 1 hay una frase ahí, que dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ese versículo me encanta. Me encanta porque se junta todo el pueblo de Israel, y le dicen a Esdras: tráenos el libro. Tráenos el libro y habla del libro. No hables de lo que tú has aprendido, no hables de lo que te ha ocurrido, no hables de una historieta, no hables de un artículo que has leído, háblanos de la Biblia. Ven y trae la Biblia y léenos la Biblia. Y eso debe ser nuestro corazón como cristianos. Queremos escuchar la Biblia, debemos tener un hambre por escuchar la Biblia, escuchar la Escritura. Así que ellos le dijeron a Esdras: tráenos el libro, tráenos el libro. No queremos otra cosa, queremos escuchar el libro. No nos cuentes una historia de tu vida, tráenos el libro. Y es lo que hace el apóstol Pedro en el libro de Hechos. 3 veces, bueno, en el primer capítulo predica y nombra la Escritura y se basa en la Escritura. Porque iban a elegir al sucesor de Judas, que Judas había muerto, iban a elegir al sucesor, y ¿qué hace Pedro? Basarse en la Escritura, ir a los Salmos y decir: se había profetizado que esto iba a pasar, así que se había profetizado también que había que elegir a otro. Así que nos basamos en la Escritura y obramos. Capítulo 2, ¿qué hace? Pasa todo lo que pasa en el día de Pentecostés. ¿Y qué dice? Nos basamos en la Escritura y basándonos en la Escritura, esto es lo que ha pasado. Capítulo 3, otra vez, se basa en la Escritura. Capítulo 4 se basa en la Escritura y habla de Cristo, esta piedra que los edificadores, que eran los judíos, habían desechado, esta piedra que había así llegado a ser cabeza del ángulo, basándose en un salmo que habla de eso. Así que era una predicación basada en las Escrituras. Pero en tercer lugar, era una predicación, eso es el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, centrada en Cristo. Una predicación centrada en Cristo. Y es lo que vemos, en lo que hemos leído en el capítulo 2, está hablando una y otra vez que es una predicación centrada en Cristo. Está hablando de Cristo. Era Cristo el que los había salvado, era Cristo el que les había enseñado, era Cristo el que era su todo. Así que toda su predicación estaba centrada en Cristo. Y me encantan las primeras palabras de lo que es. Si volvéis al capítulo 2 de Hechos, por favor, las primeras palabras de lo que es su predicación. El capítulo 2 de Hechos, y otra vez en el versículo 14 es donde el apóstol empieza, en el capítulo 2 de Hechos y el versículo 14. Y allí empieza la predicación y después hemos leído que lee la palabra. Y en el versículo 22 empieza lo que es, lo que podría decir, el contenido de su predicación. ¿Y cuáles son las primeras palabras? Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Cuál es su primera palabra? Jesús Nazareno. Se suele decir que lo primero que una persona dice cuando va a decir algo es lo que realmente es importante. Y aquí Pedro lo tiene bien claro. Sus primeras palabras de lo que es el contenido de su predicación es Jesús Nazareno. ¿Por qué? Porque Jesús Nazareno, Jesucristo es el que le había salvado. Jesucristo era su vida. Jesucristo era al que él una vez había negado 3 veces. Pero Jesucristo también era el que después, en Juan 21, leemos que Jesucristo lo trajo y le habló al corazón a Pedro. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro tuvo que contestar. Y Jesucristo era el que le había salvado al que él había negado, y cómo lloró amargamente, pero el que también le había restaurado. Y era toda la vida de Cristo, toda la vida de Pedro estaba centrada en Cristo. Así que su predicación era un resumen de su vida, estaba centrada en Jesucristo. Y nuestra vida, si realmente eres cristiano, si te llamas cristiano, no debería estar tu vida basada y centrada en Cristo. Muchas veces vivimos nuestra vida, nos levantamos por la mañana, vamos a lo que tenemos que hacer, que si colegio, instituto, trabajo, lo que sea, volvemos a nuestra casa y parece mentira que seamos cristianos, porque Cristo no está en nuestra vida, no está en nuestro hablar, no está en lo que leemos, no está en lo que pensamos.
Nuestra vida muchas veces parece que no está basada en Cristo. Pero la vida de un cristiano que está viviendo como debe de vivir está centrada en Cristo. Muchas veces estaba acordándome en las últimas semanas, estaba pensando en esa relación que como cristianos tenemos de que Cristo es nuestro esposo. Nosotros somos la esposa de Cristo, como su iglesia somos la esposa de Cristo y Cristo es nuestro esposo. Pero desgraciadamente muchas veces vivimos como si Cristo no fuera nuestro esposo, como que nos olvidamos de nuestro esposo cada día y no le reconocemos a Él como quien es. Pero en el capítulo 1 y el versículo 8 hemos leído que Jesucristo dijo: pero recibiréis poder y me seréis testigos, me seréis testigos. Y eso es lo que el apóstol Pedro estaba haciendo. En el versículo 40, vemos que dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Pedro estaba testificando de Cristo, testificando de Él. ¿De qué hablaba de Cristo? ¿Qué eran las cosas de que hablaba de Cristo? Hablaba de su vida. Versículo 22. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Pedro hablaba de la vida de Cristo, lo que Él había vivido en este mundo, aquel que era Dios eterno, que había creado todo este universo, había venido a este mundo y había vivido una vida perfecta, desde que estaba en el vientre de su madre hasta que murió con 33 años. Su vida fue perfecta completamente, ni un pecado, ni un pensamiento malo, nada de pecado hubo en su vida. Pero no solamente Pedro habla de su vida, habla también de su muerte. En el versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Habla también de la muerte de Cristo. Esa muerte de Cristo que, por supuesto, los judíos y los romanos eran responsables. Pero esa muerte de Cristo que no fue un plan B, porque no le recibieron, esa muerte de Cristo que había estado pensada, decretada desde antes de la fundación del mundo, esa muerte de Cristo que en el consejo del Padre, en el consejo de Dios mismo, la había pensado y la había ordenado así. Me acordaba mientras estaba preparando esto de una historia que escuché, porque vemos aquí que Pedro está hablando de Cristo y de Cristo crucificado. Y en 1 Corintios 1:23 dice Pablo allí en 1 Corintios que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y hay se cuenta la historia de una iglesia que empezó, una iglesia bien, creyendo en la Biblia, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que predicaba a Cristo. Y en la puerta de la iglesia, en un frontal que tenían ahí, pusieron las palabras: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esa iglesia empezó con muchas ganas de servir al Señor y amando al Señor y predicando al Señor. Pero conforme pasó el tiempo, una enredadera comenzó a venir y comenzaban a descuidar un poco la iglesia, y una enredadera comenzó a crecer y tapó la palabra crucificado. Tapó la palabra crucificado. Y eso que estaba pasando exteriormente en la fachada también era lo que estaba pasando en las vidas de los creyentes ahí. Porque las vidas de los creyentes ya no predicaban a Cristo crucificado, sino que ahora predicaban a Cristo solamente. Predicaban a Cristo como un maestro, como un buen hombre, pero ya está. Predicaban solamente a Cristo. Y la enredadera siguió creciendo y tapó un día la palabra Cristo. Y también eso era como la iglesia seguía yendo. Ya no predicaban a Cristo, ahora solamente nosotros predicamos. Y solamente predicaban y ya está. Se predicaban a ellos mismos, predicaban un club social, predicaban de lo que estaba pasando en el mundo, pero no predicaban a Cristo. La enredadera un día siguió creciendo y ya no predicaban, sino que solo ya no decía nosotros predicamos a Cristo crucificado, sino que solo decía nosotros. Ya ni predicaban, solo pensaban en ellos, un club social para ellos, y solo pensaban en uno mismo y en uno mismo. Y desgraciadamente muchas veces eso quizá no pasa en nuestras iglesias, pero pasa en nuestros corazones. Pasa en nuestros corazones. Y vivimos una vida pensando en nosotros mismos y no pensando en Cristo y en el crucificado. Ese Cristo que se dio por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Cuando piensas que el Dios del cielo, que podría habernos destruido solamente con mirarnos, quiso mandar a su Hijo y salvarnos. Pero
La predicación, y ya estamos acabando, la predicación verdadera, la predicación bíblica, es una predicación que denuncia el pecado. Es una predicación que denuncia el pecado. Es el gran problema del ser humano. El gran problema del ser humano es el pecado. No es otra cosa que el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, cada ser humano que nace en pecado. Yo nací en pecado y tú naciste en pecado. Todos nosotros hemos nacido en pecado. El rey David en el Salmo 51 dijo que en pecado me concibió mi madre. Pero igual que hizo Adán y Eva pecaron en contra de Dios. Dios los hizo perfectos, los hizo con una justicia, pero ellos desecharon a Dios y pecaron en contra de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron cuando pecaron? Intentaron cubrirse, intentaron cubrir el pecado. Y lo mismo hacemos tú y yo. Cuando hacemos algo mal, intentamos cubrirlo, para que nadie nos vea, para que pensamos que Dios no nos vea, pero Dios lo ve todo. Pero en este capítulo que hemos leído, vemos que Pedro denuncia el pecado. No solo alaba a Dios, no solamente está basado en la Escritura, no solamente está centrado en Cristo, pero Pedro denuncia el pecado de aquellos que son pecadores. Y porque Pedro mismo era pecador, era un pecador redimido por la gracia de Dios, pero era pecador. Así que él denuncia el pecado. Y en el versículo 23 vemos ahí que les dice: vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos a Cristo. Los acusa de su pecado. Versículo 36. Y el versículo 36 es el final de ese discurso que estaba dando. Y en el griego tengo entendido, porque este libro de Hechos fue escrito en su original en griego, y en el versículo 36 tengo entendido que se podría leer así el versículo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús, y al final acaba diciendo: a quien vosotros crucificasteis. Sus últimas palabras son: a quien vosotros crucificasteis. Y es entonces que leemos en el versículo 37 que el pueblo de Israel comprende que aquel Mesías que habían esperado por tanto tiempo, aquel Cristo que pensaban que iba a venir, cuando vino, lo habían crucificado. Y por eso se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y nuestra oración es que si tú no conoces a Cristo, que esas sean también tus palabras. Que tú digas: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando veas tu pecado, cuando veas que tú también estabas allí en el Calvario crucificando a Jesús, porque tus pecados te clavaron en la cruz. Cuando tú comprendas eso, que vengas y digas: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una predicación que denuncia el pecado, pero finalmente es una predicación enfocada a la mente y al corazón. Es una predicación enfocada a la mente y al corazón. Muchas veces escuchamos predicaciones solo enfocadas a la mente, solo información para que entendamos, pero nada enfocado al corazón. Otras veces escuchamos predicaciones solo enfocadas al corazón: y debes hacer esto, y debes hacer lo otro, y no hay que hacer esto, y debes hacer lo otro, pero no enfocadas a la mente para entender la palabra. Pero vemos aquí que Pedro enfocaba su predicación a la mente y al corazón. Explicaba la palabra de Dios, pero también aplicaba la palabra de Dios a la vida de aquellos. No solamente hablaba en tercera persona impersonalmente, sino que hablaba en segunda persona. Le dice: vosotros matasteis y crucificasteis y sois pecadores, le estaba diciendo, y le decía luego: sed salvos de esta perversa generación. Y vemos de una manera tan preciosa como en el versículo 14, Pedro empieza diciendo: varones judíos. Después dice: varones hermanos, o varones israelitas, y después dice: varones hermanos. Y cómo les apela a ellos y les dice: varones judíos. Eso habla de la geografía, que vivían en el mismo sitio. Varones israelitas, sois parte de mi pueblo, pero luego le dice: sois mi familia, varones hermanos. Y quiere que vengan a Cristo, quiere que vengan a aquel que los pueda salvar. En Eclesiastés 12, el versículo 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Muchas veces cuando escuchamos la palabra es como un clavo que a veces que nos duele, pero eso es lo que nos sana, eso es lo que nos hace ver nuestro pecado y nos hace entonces ir a Cristo y arrepentirnos y pedirle perdón por nuestros pecados. Y cuánta falta nos hace eso. Así que
recordando otra vez, porque creo que esto no funciona, la predicación que es la predicación bíblica y que necesitamos saber cómo es, porque así podremos escuchar bien y así también sabremos cómo ir a otros y hablarles a otros. Es una predicación primeramente que alaba a Dios, que alaba a Dios. Es una predicación que está basada en la Escritura, no basada en otras cosas, sino basada en la Escritura. Es una predicación que está centrada en Cristo, en una persona, Jesucristo. Es una predicación también que denuncia el pecado. No pasa el pecado por alto, porque Dios no es un Dios que esconda el pecado bajo la alfombra, sino es un Dios que tiene que tratar con el pecado. Pero el pecado Dios lo trata en Cristo, para que tú no lo tengas que tratar. Y es una predicación que está enfocada a la mente y al corazón, a nuestra mente y a nuestro corazón, para que llegue y se aplique la palabra a nuestro corazón. Y si no conoces aquí a Cristo, nuestra oración hoy es que la predicación produzca en ti esa fe y que Dios te dé ese don de la fe, de creer en Cristo como tu Salvador personal, de arrepentirte de tus pecados, de reconocer que tú no te puedes salvar a ti mismo, sino que necesitas un Salvador que te salve, y ese es Cristo y quiere ser tu Salvador en el día de hoy. Así que si tienes alguna duda, por favor, habla con el hermano Josué o con alguno de nosotros y queremos apuntarte hacia Jesucristo, queremos que le conozcas a Él como tu Salvador personal. Vamos a orar. Nuestro Señor y nuestro Rey, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por aquel que es nuestra vida, aquel que es la esperanza de gloria, aquel que es nuestro todo. Te damos las gracias porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Cuando aún estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo vino y nos salvó. Nos salvó por su misericordia. Cuántas gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, pedimos que si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que no ha dado su vida a Cristo, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, Señor, que hoy sea día de salvación y que podamos regocijarnos todos en un alma que viene a Jesucristo. Padre, tú eres el Dios, el único que puede salvar. Así que pedimos que tengas misericordia de nosotros. Señor, ayuda también a tu pueblo a crecer. Ayuda a tu pueblo, Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdales a comprender qué es la predicación bíblica para que no seamos gente que busque a alguien que nos diga lo que queremos escuchar, sino que queramos escuchar tu palabra y lo que tu palabra nos quiere decir. No alguien que se alabe a sí mismo, sino que sea predicación que alabe solamente a Dios. Gracias, oh Padre, por todas las cosas que tú haces y todas las cosas que harás. Y te damos la gloria por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.